Este es el día que yo, el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Todo depende de qué lugar usted escuche esta serie de cursos de teología, cursos de capacitación ministerial con su servidor, el hermano Juan Córdoba, en vivo desde la ciudad de Nueva York. Les saludo cordialmente, abrazos fraternales a todos y a todas. Sirvo a la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en Nueva York por 3 décadas más o menos. Así que me da mucho gusto servirle no solamente a la Iglesia del Cuerpo de Cristo, nuestros hermanos de la iglesia local, sino también a ustedes que son parte de ese cuerpo multimiembro que es la iglesia de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, y que también está mezclada, lamentablemente, en miles y miles de denominaciones. Digo lamentablemente porque es la realidad. Pero así, aquí estamos. Gracias al Señor por este día. Gracias por su presencia y gracias por abrir nuestros ojos a un nuevo amanecer. Él es el dador de la vida, esa que dice que en Él y por Él subsisten todas las cosas. Absolutamente todo depende de Él. Él es nuestra vida, Él es nuestro todo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por esta gloriosa oportunidad que me concede de poder acercarme al trono de la gracia para pedir el oportuno socorro. Pedir tu ayuda en este segundo día de la semana, implorar tu favor, tu ayuda, tu asistencia, tu bendición para este ministerio de enseñanza bíblica. Padre, este curso de cristología, te pedimos que marque nuestras vidas, que nos saque de todo destello de religiosidad y de esa manera vana de vivir que viven las demás naciones que no te conocen. Pero, Señor, danos tu gracia, tu sabiduría, tu entendimiento. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Dependemos de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Bien, saludo a Rosy, a la hermana Maritza y a otros hermanos que estamos expectantes de lo que el Señor va a hacer con nosotros, porque siempre nos muestra algo nuevo en su palabra. Tenemos una clase, continuamos con la clase número 4, la de hoy. Estamos todavía en la primera clase, que es la naturaleza de Cristo. Recuerden que son 7 lecciones, ¿verdad? Estamos hablando de la naturaleza de Cristo. Entonces estamos viendo diferentes aspectos, vistas de esa naturaleza. Entonces ayer tocamos la parte que tiene que ver con su unigenitura, la unigenitura de Jesucristo. Y dice que siendo el unigénito del Padre, dice que mostró su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que el amor de Dios se demuestra. En esto se mostró. 1 Juan 4:9. En esto se mostró
yo tuve este fin de semana una consejería matrimonial con una pareja muy hermosa y yo le digo, dígame, ¿qué es amor? Entonces yo quería llevarlo a ellos a la palabra de Dios. Me dijeron más o menos, ¿verdad? Y yo le dije, terminen este versículo bíblico, porque de tal manera amó Dios al mundo que, dijo Dios, ¿verdad? Dio, el verbo dar. Amar es dar. Eso fue lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Nos dio a su unigénito, nos dio a su todo. Yo digo, vació el cofre en la dádiva de Cristo. Dijimos que la palabra unigenitura viene de una palabra griega, la palabra en la concordancia Strong que usamos, es la palabra 3439, la concordancia Strong, y uni es mono o solo, y luego genes, causador del ser, el único que causa el ser, unigénito, el único que causa el ser, ¿entiendes? Genes, ser, causa el ser, que causa la vida. O sea, estos genes, nuestro cuerpo, Él lo trajo a la existencia, Él causó ese ser. Y de la misma manera, Él causa el ser espiritual, el nuevo nacimiento. Él es el que causa el ser, el nacer de nuevo. Dijimos que Cristo es el todo de Dios, que Él es el preeminente. La palabra preeminente es el que está antes. El preeminente es el que está antes. Entonces eso nosotros estuvimos viendo en Proverbio 8, del 22 al 30, esa parte. Con Él estaba yo antes que se formaran los abismos, antes que se trazara el ciclo de la tierra, antes. Y dice allá, y con Él estaba yo. Y luego dice, y era su delicia de día en día. Qué cosa tan extraordinaria. El Padre, el Hijo, el deleite del Padre es el Hijo. Lady, Dios les guarde. La hermana Mercedes, saludo, abrazos fraternales con ósculo santo a todos los santos del Señor, a todos los hijos e hijos de Dios, en cualquier lugar que se encuentre. Bienvenido una vez más a estos cursos de capacitación ministerial. Son cursos teológicos todos, porque estamos tocando aspectos de teología. Y entonces ahora estamos en la rama que es la cristología. Y esta noche a las 7 continuamos con la clase de teología. ¿Estamos listos? Bien. Hoy estaremos tocando un tema de la naturaleza de Cristo. Una vez más, es necesario que yo les recuerde esto, porque hay personas que se conectan, entonces no están al tanto. Bienvenida, hermana Raquel. Saludos, querida hermana, bendiciones. Usted ve ahí, ¿verdad? Este curso de cristología veremos tres aspectos de Cristo. Parte número 1, la naturaleza. Ahí es que estamos en este momento. Estamos estudiando la naturaleza de Cristo. Tiene 7 lecciones. Hoy voy a compartir la número 4. Entonces luego vamos a entrar cuesta arriba. 21 clases sobre la vida de Cristo. Extraordinario todo eso. Y luego el ministerio de Cristo. Su naturaleza, ¿okay?, su vida y el ministerio de Cristo. Eso cubre aproximadamente 40 lecciones. Y solamente hoy estamos en la número 4. ¿Ok?
Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Con la Biblia en la mano, no escuche nada, no acepte nada de ningún predicador, de ningún expositor, de ningún maestro, si no lo puede comprobar con la Biblia. No escuche a nadie si no tiene una Biblia y verifica y usted confirme, vea el texto. Pues digo, ten tu Biblia abierta, con qué escribir. Cualquier pregunta me la puede hacer. Soy una persona accesible, me puede preguntar, me puede llamar. Si cometo un error en lo que digo, entonces digo, bueno, es un error. Pero te lo garantizo que no fue un error intencional, porque lo que más queremos es pureza en lo que estamos haciendo y santidad. Dios te bendiga, hermana Juana, y los que están conectados. ¿Bien? ¿Estamos listos? Bien. El tema de hoy es el siguiente. A ver si lo veo aquí. Curso de Cristología, clase número 4, la naturaleza de Cristo. León, Cordero, León. O podemos ponerlo de otra manera, el Cordero o el León. El Cordero o el León. Cristo se revela. Cristo tiene parte de su naturaleza, su esencia, ¿okay? Es que Él es simultáneamente Cordero y León. Aparentemente dos polos opuestos, pero en Él son dos cualidades extraordinarias. El Cordero o el León. Vamos ahora a la palabra del Señor y vamos aquí a el primer aspecto de la naturaleza de Cristo en cuanto a su naturaleza Cordero León. Como usted lo puede ver ahí, si está tomando nota. No se ve, pero aquí esto es un corderito, ¿verdad? Quizá no se ve ahí. Un corderito. Y Él es ambas cosas simultáneamente. Nosotros cantamos una alabanza, Cordero y el León, Cordero y el León. Es una alabanza que nuestro equipo de adoración, los domingos, nosotros la ministramos al Señor y ustedes también. Entonces, ¿qué significa que vamos a pensar primeramente en el aspecto de esa naturaleza de Cristo como un cordero? Como un cordero. Él se va a presentar a la humanidad, al hombre, se va a presentar como un cordero. Dios lo va a presentar a él como un cordero. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa que se presenta como un cordero? Este es el punto número 1 de Romanos, en lo que estamos estudiando. Nota. Número 1, redentivo, el cordero. El aspecto de Cristo en su naturaleza como el cordero es el aspecto redentivo. Piense, amado hermano, hermana, en estos momentos, hermano Lionel, Dios le guarde, y a los que están conectando, hermana Maíli desde México, bendiciones, querida hermana, a ustedes, a todos. Piensen en el aspecto de Cristo como cordero. En cuanto a nosotros, el hombre caído, el hombre sin Dios, ¿qué necesita el hombre? El hombre necesita redención.
¿Qué significa redención? Rescate a precio de sangre en este caso. El hombre necesita el cordero. El mundo necesita el cordero. ¿Listos? Pásate aquí a Juan capítulo 1. Tienes tu Biblia, ¿verdad? Biblia a mano, con que anotar, una libreta. Okay. Pasa tu Biblia aquí a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan el Bautista fue, según lo que dice, el último profeta, el estilo del Antiguo Testamento, podríamos decir. El que unió el Antiguo, no me gusta usar el Antiguo Testamento, usted sabe, yo estoy como el chip mío, ¿usted entiende? Tiene que ser cambiado, porque es que le ha hecho daño, Antiguo, Nuevo Testamento, eso es algo de hombre, llamarlo Antiguo y Nuevo Testamento. Esos son calificativos que el hombre lo diseñó. Dios no llama a su Biblia Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Él le dice mi palabra, la Escritura. Vamos a esos términos mejor. Pero bien, ok. Aquí en Juan, cientos y cientos de profecías en el Antiguo Testamento de él. Ahora, Juan el Bautista está bautizando a sus discípulos en el río Jordán. Y dice aquí Juan 1:28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan el Bautista está bautizando. Venían las personas a él. ¿Recuerdan? El que dijo generación de víboras. Era un mensaje fiero, un mensaje fuerte. Y le dice, Juan 1:29, tiene la Biblia, ¿verdad? El siguiente día, que todavía se encuentra en esa área, vio Juan a Jesús que venía a él. Cuando lo ve, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el aspecto de la naturaleza de Cristo como el Cordero. Y entonces eso significa, al decir que quita el pecado del mundo, que quita, está hablando de su aspecto como un aspecto redentivo, tiene que ver con redención. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento todo lo que había, lo que tiene que ver con la presentación de animales. Se ponían esos animales, se presentaban, eran animales sin defecto. Usualmente eran machos que se presentaban, y entonces esos animales eran presentados en lugar de... Ahora vamos a Bereshit. ¿Qué es eso? El libro de los orígenes. En el libro de Génesis, vamos al origen de todo. Cuando usted quiere conocer algo de la Biblia, no se vaya por las ramas, vaya a la raíz, vaya al origen de todo. Usted no quiere que le cuenten, usted no quiere que le den teorías, usted quiere ir a la raíz de todo. Vamos a la raíz de todo. ¿De dónde viene esto de Cordero? No viene el Nuevo Testamento. Pásate aquí abre tu Biblia ahora al capítulo 3 del libro de Génesis. Génesis capítulo 3. Y en Génesis capítulo 3, Génesis 3, tenemos aquí el hombre. Dios crea al hombre, lo pone en un huerto, en el huerto edénico. Ese espacio sagrado, ese lugar, ese santuario, el huerto edénico. Y Dios le da mandamientos. Le dice, de todo árbol del huerto podés comer. Específicamente señala de cuál no pueden comer. Amplia provisión y una prohibición.
le prohíbe una cosa y le permite muchas cosas. ¿Qué hizo el hombre? El hombre pecó contra Dios, tomó del fruto y a consecuencia de ello cayeron en el pecado. Dios había dicho que la paga. Entonces, Dios le dice a él, le da el juicio a la mujer, le da sentencia al hombre y también a la serpiente. Entonces, en Génesis 3.15, Dios le dice que, en Génesis 3.15, Dios le dice, le habla que, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Al hablar de herir implica, hablar de herir implica alguna especie de derramamiento de sangre, herir. La serpiente, la simiente de la serpiente o el maligno va a herir a Cristo aquí en forma de simiente. Esa simiente había de salir de la simiente de la mujer, Eva, la mujer, de la mujer, representado por Eva. Y luego nosotros sabemos que vino por medio de María. Pero ahí está la simiente ya. La simiente iba a estar en Eva. Es obvio porque Eva es la madre de todos los seres vivientes. Pero habla de muerte. Note que habla de muerte. Entonces, y leemos aquí que en el versículo 21, Génesis 3:21, dice lo siguiente. Dice, y Jehová hizo al hombre, lo está leyendo, túnicas de pieles y los vistió. Jehová hizo al hombre túnicas de pieles y los vistió. El hombre espiritualmente estaba desnudo, no solamente desnudo físicamente, estaba sin esa protección divina, sin ese vestuario de santidad, ese estado de inocencia. Y para poder cubrirlo, aquí vemos que hubo la primera muerte. Bueno, ese animal tuvo que morir. El animal tuvo que morir. En un sentido, esa es la primera muerte que se registra en el libro de Génesis. No sé si usted ha pensado en eso. La primera muerte, ¿quién murió? La primera muerte. Este animal murieron. Y el Señor les saca las túnicas de pieles y Él mismo los vistió. Dios no dijo, toma, ponte esto, quítate eso que tienes y ponte esto. Implicando redención, implicando que se pagó un precio. El inocente, ese animal, muere. Dios le extrae las túnicas, las pieles, y viste al culpable. Lo viste, lo cubre. Esa palabra de cubrir está en la Biblia. El propiciatorio, por ejemplo, en el tabernáculo, caparot, una palabra que significa cobertura, que cubre. ¿Y qué había ahí? ¿Con qué se rociaba ahí el día de expiación? Con sangre. Entonces, ese aspecto de las túnicas de pieles tiene que ver con el aspecto redentivo que tiene el Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cubrió a Adán tipológicamente, señalando aquel Cordero que posteriormente nos iba a cubrir y nos iba a quitar nuestra maldad.
Eso lo vemos también aquí pásate, en este otro episodio, en Génesis capítulo 22, Génesis 22, Dios le dice a Abraham, toma tu hijo, tu único hijo a quien ama, y vete a uno de los montes que yo te mostraré, Y dice que viajó con su siervo, tomó Isaac, tomó la leña, tomó el cuchillo, tomó todas las cosas que ya yo he acostumbrado a llevar a cabo esos tipos de sacrificios. Y cuando llegan al lugar, lo ven de lejos, en el versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo, y dijo, he aquí el fuego, la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac, y déjeme corregirle algo, él no era un muchachito como lo ponen en las clases bíblicas, un niñito así, no, era un joven, se cree que tenía más de 20 y pico de años ya, se calcula, se puede comprobar, pero solamente para que usted vea que siempre el hombre, tú ves la escritura y ponen unos dibujitos, un niñito pequeño, eso no es así, era ya, padre, ¿dónde está el cordero? Él conocía, él había estado ya, él había visto a su padre ofreciendo cordero anteriormente. ¿Dónde está el cordero? Extraordinaria respuesta. Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, inseparables. El padre fue junto al Golgotá. El padre fue junto. E iban juntos. Dios proveerá cordero. Eso significa Jehová Jireh, Jehová proveerá. Entonces, y ahí usted encuentra que luego, cuando él está a punto que tiene el cuchillo para traspasar el corazón de Isaac, le habla y le dice, el ángel de Jehová le dio voces del cielo, Abraham, Abraham, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Suena familiar, tu único, aquel que es el unigénito del Padre. Entonces, y vio tras su espalda un carnero trabado por un zarzal. ¿Entiende? El carnero estaba trabado por un zarzal, espina. Yo no sé si ustedes estamos entendiendo. El zarzal, este animalito ya tenía espina alrededor de su cabeza. El simbolismo no puede estar más claro de aquel que es el Cordero redentivo. El aspecto de Cristo como el Cordero. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos, el Cordero. Para redimirnos de nuestros pecados. Entonces está aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, déjame ver si estoy cierto. No, déjame ir aquí voy ahora aquí encontramos nosotros en la Biblia un cuadro que es el cuadro de la separación. Y dice que el Señor llegará un momento que va a separar a las ovejas de los cabritos. A las ovejas le va a decir, venid, benditos de mi Padre,
heredará el reino que ha sido preparado para ustedes. Y a los demás le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque tuve hambre, tuve sed. Usted conoce la Escritura. Va a haber una gran separación. El hombre siempre mezcla las cosas. Una de las cosas que nosotros como pueblo de Dios debemos de discernir, y yo sé que nos da mucho problema, es el hecho de que tenemos que, Dios no le agrada la mixtura. Usted nota en las Sagradas Escrituras el principio de separación. Primeramente, Dios en su esencia como Dios está separado absolutamente de todo lo material, de todo lo que es contaminación, pecado, tiniebla. El completamente diferente es Dios. Está completamente separado. Y si nosotros nos llamamos ser el pueblo de Dios, lo que menos parece el pueblo de Dios es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios a veces es tan similar al mundo. Cuando Dios dice, no ames al mundo ni la cosa que es del mundo. A veces uno pone una persona, hay personas que uno se queda en shock, que dice, tú eres cristiana. Su forma de ser, su conducta, cómo habla, cómo su presentación no demuestra en realidad que esa persona es una hija de Dios. Oh, hermano, no juzguéis. No es que juzguéis, es que tiene que haber evidencia de ser hijo de Dios. Tiene que haber evidencia contundente de que usted es un hijo de Dios. Esto no es un asunto de que, oh, sí, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. No. ¿Dónde está la evidencia de que eres hija de Dios? ¿Debo entender? Entonces, eso es algo de mucha importancia. Vamos ahora aquí a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Quiero ir aquí a este pasaje que usted conoce. Estamos hablando aquí la cuarta lección sobre la naturaleza de Cristo. Ayer tocamos su unigenitura, clase número 3. Hoy la clase número 4. Estamos hablando de la naturaleza de Cristo. Y esa naturaleza de Cristo tiene dos aspectos. Se presenta como el Cordero en Génesis. Podía hablarle también de el sacrificio de Abel, ¿recuerda? Abel ofreció animal de lo mejor de su cría. Y lo vemos a través de las páginas de tanto el Antiguo como la nueva alianza. Entonces, ahora aquí, en 2 Corintios capítulo 5, dice lo siguiente. De modo, él está hablando, Pablo, él está hablando del ministerio de la reconciliación, cómo Cristo nos reconcilió, cómo Dios nos reconcilió a través de Jesucristo. ¿Está conmigo? Estoy mirando ahora 2 Corintios 5:11. Y dice que nosotros persuadimos a la gente a que se torne a Jesucristo. Entonces dice, y luego dice que, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos impela, pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y dice, y por todos murió el aspecto redentivo del Cordero, para los que vivan. Es decir, Cristo murió por nosotros, uno muere por nosotros, para los que están vivos físicamente, ya no viven para sí, sino que viven para aquel que murió y resucitó por él. Esto está lleno de propósito, querido hermano, aquí. Aquí está diciendo que Cristo
murió por nuestros pecados. Y esa muerte se llevó a cabo en el tiempo y en el espacio, pero fue antes, porque dice que eso fue antes, eso estaba siempre en el corazón de Dios. Es importante entender que a veces pensamos que cuando Dios actúa es que Dios manifiesta ese atributo. O sea, si Dios redime, fue que el hombre pecó, no, eso es parte de sus atributos intrínsecos. Dios siempre ha redimido, Dios siempre es redentor, Dios siempre es amor, Dios siempre es misericordioso. Eso es parte de su naturaleza intrínseca como Dios. Y Él la manifiesta según la necesidad del hombre, cuando Él interactúa con el hombre. Entonces, Él se le presenta, Jehová Jireh, el Cordero, Dios presentador del Cordero. Cristo muriendo, yo digo, Cristo, el hombre pecando y ya Dios con el Cordero en la mano. El hombre pecando y ya Dios con el Cordero en la mano. Una manera de decirlo. Ahora, dice aquí que, de modo que, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Esa es la finalidad del plan redentivo, crear una nueva raza, una nueva creación. Se le llama, por eso en la Biblia se llama el viejo hombre, se le llama el nuevo hombre es Cristo. Y somos invitados a vestirnos de Jesucristo, a ponerlo el vestuario de Jesucristo. Entonces dice, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dice, y todo esto proviene de Dios, todo eso que Él ha hecho, el contexto que estamos leyendo en 1 Corintios, que parte del primer versículo, allá arriba. Todo este plan, ese darse, vaciarse, entregarse por redimir al hombre, eso es plan de Dios, viene de Dios, dice, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cristo es el puente, Cristo es la escalera, el anexo que nos une al Padre. Y nos dio, mire ahora bien, nos dio a Cristo, pero también nos dio un ministerio. Nos dio, ¿cómo se llama el ministerio? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Es el aspecto del Cordero. Estamos hablando de esa naturaleza, el Cordero o el León. El Cordero redentivo. Y luego nos dice que somos embajadores, que somos sus representantes aquí. Usted y yo somos sus representantes. Predicamos, enseñamos la palabra de Dios. Magnífico. Ahora viene el otro lado de la moneda. Y es que no solamente es un cordero, Él es un león. El segundo punto de esta clase es que el aspecto, cuando se habla de león, se habla de condenatorio, el aspecto de condenación aquí. Esto es un aspecto que muchos no quieren predicar. Ellos solamente quieren predicar que el Cordero, el amor de Dios, Cristo te ama, Dios tiene un plan para ti. Eso no es el Evangelio, querida familia. Yo le digo a la iglesia que el Evangelio no comienza con Juan 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El Evangelio comienza con Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres. Es el punto de partida del Evangelio, que Dios está airado con el hombre ha pecado, pisoteado su justicia, todos están destituidos de su gloria y de su gracia, pero Dios en Cristo Jesús muestra su amor, que ahí presenta el Cordero, lo presenta el Cordero. Él presenta al hombre, primeramente se le presenta como el Cordero, aquel que quiere librar al hombre de la condenación por medio del precio que paga el Cordero derramando su sangre. Llámesele redención, expiación, llámele como usted le quiera llamar. Dios tomó la iniciativa en buscar al hombre para salvarlo. Ahora bien, pásate ahora aquí al libro de los orígenes, porque todo está en Génesis básicamente.
Pasa aquí al libro de Génesis, capítulo 49, para mostrarte aquí al león. Ahora, el segundo aspecto que estamos viendo, déjame ver si alguien está tomando alguna nota. Ahí está. Su naturaleza, redentivo, el cordero, el carnero y el gozo de la salvación. Vimos también, acabamos de ver, la gran separación. La gran separación. Ese cordero es el gran separador. Porque ese que es cordero te separa para darte vida. El cordero, sí, soy pecador. Sí, he pecado contra el cielo y contra ti. Sí, quiero tornarme. Me predican el evangelio. Viene la fe, viene por el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Me torno a Dios. El Espíritu Santo me lleva al arrepentimiento. Dios obra en mí esa obra necesaria para yo tornarme a Dios. Yo no lo puedo hacer por mi propia fuerza. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos hemos pecado. Dios produce el querer como el hacer. El Señor hace esa obra, me torno. Oh, ahora estoy con el Cordero. El Cordero me ha redimido. Soy un redimido. No soy un condenado, soy un redimido. Pero aquellos que se le predica el evangelio, que le dan la espalda al Cordero, que creen que estamos hablando de religión, que es un cuento, que es algo que viven la vida loca, como yo digo, ellos se van a enfrentar entonces al león. Aquí en Génesis, en el capítulo 49 del libro de Génesis, nosotros encontramos una hermosa profecía. Jacob llama a sus hijos al lecho de su muerte. A sus hijos, cabeza de las 12 tribus. Y él le dice que él le va a declarar lo que ha de acontecer en los días venideros. Estoy asumiendo que tienen la Biblia abierta. Y él dice, juntaos, hijos míos, hijos de Jacob. Y él comienza, por el Espíritu de Dios, a profetizarle lo que ha de acontecer sobre cada uno de ellos. Él comienza con Rubén, versículos 3 y 4. Lo ve, lo está viendo. Sigue con Simeón y Leví, versículos 5 al 7. Y ahora, el corazón C es más amplio cuando va a hablar de Judá. ¿Qué dice de Judá? Judá fue el cuarto hijo que Jacob tuvo. Judá significa alabanza. Y dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá. ¿Sabe quién es, verdad? Cachorro de león. Fuerte, un cachorro es fuerte. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y mira lo que dice de él. No se quitará el cetro, habla de gobierno. Está hablando de el león de la tribu de Judá. Está hablando aquí de su gobierno. ¿De qué tribu era David?
en la tribu de Judá. En el simbolismo, la tipología. Él va a heredar el trono de David. Y por favor, no crea que esto es algo simbólico. Si dice que va a heredar un trono, la gente cree como que todo tiene que ver en el cielo, allá, en las nubes. Él va a regir aquí en la tierra, en un trono literal, es lo que dice la Biblia. Porque sabe que no dejamos que la Biblia hable y la Biblia interprete la Biblia. Todo el mundo tiene una teoría. Dice que va a reinar y dice, no, esto es algo alegórico y esto es algo acá. Va a reinar 1000 años, va a reinar en la tierra. Reinará en la tierra. Lo dice, él lo dice y todos los profetas. Ok, dice aquí, ni el legislador, no será quitado el cetro de Judá, el gobierno, ni el legislador hasta que venga Silo. La palabra Silo se refiere a él y también significa descanso. Y oiga bien, y a él, a Silo, al Mesías, al cachorro del león, dice, se congregarán los pueblos. Y para que si alguien todavía tiene dudas de que este es Cristo, atando a la vid su pollino y a la cepa del hijo de su asna. Cuando él lo cogieron y cogió el asno y entró a triunfar y todos los demás, pues si alguien todavía tiene duda. Entonces aquí tenemos nosotros el aspecto de Cristo en su naturaleza como el león de la tribu de Judá, y es un aspecto condenatorio. Condenatorio. Lo normal es que un león se come un cordero. Son dos naturalezas opuestas. Uno es manso, dócil. Yo llevo a mis niñas cuando están pequeñitas a estos lugares, a estos zoológicos, y les compran una comidita y son mansos. Pero un león hay que verlo de lejos. Cristo tiene esas dos naturalezas simultáneamente. El mundo cree que es solamente el cordero. Lo presentaron ahora en toda la parafanelia religiosa de esta semana que pasó. Ay, gran amor y todo, la aceptación y toda esta cosa, toda esta cosa que se hace, ¿verdad? Porque no lo presenta como el león. ¿Dónde están los sermones sobre el león? Todos los sermones que se predican, ¿verdad? Ajá. ¿Dónde está el mensaje del león de la tribu de Judá? ¿Dónde está? Ok, entonces aquí, ahora, en Juan capítulo 3, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo, ya sabemos que el versículo 16 habla de ese amor, su amor, que Él dio su amor por nosotros, de tal manera nos amó Él, en calidad de cordero, para que todo aquel que no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oh, bendito sea Dios que nos ha dado su vida, la vida eterna. Hemos participado de la vida eterna. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a su Cordero, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora bien, hoy el mundo tiene solamente dos clases de personas, creyentes o incrédulos. Creyentes o incrédulos. No hay tres clases de gente en el mundo, no. Creyentes o incrédulos, eso es lo único que hay. Cabritos, ovejas. El hombre siempre busca la manera de acomodar las cosas y decir que un cabrito es una oveja. Y las iglesias, los pastores saben, nosotros sabemos que en la iglesia no todo el mundo es una ovejita. Ahí también se mezclan las cabras por su actitud, su forma de ser, cómo se proyectan. La naturaleza de una cabra y la naturaleza de una oveja. Entonces dice aquí,
El que cree, el que en él cree, el que en él cree, en el Cordero, no es condenado. Pero el que no cree en el Cordero, ya ha sido condenado. León. León o Cordero. León o Cordero. Cuando se presenta el Evangelio, aunque usted no lo diga, usted está presentando a un Cordero y a un león simultáneamente. No le presente un león, la ira, el diablo, el infierno y todo. No, como hacen unos predicadores. No. Preséntele las dos cosas. El león y el Cordero. El león y el Cordero. Y dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recuerdan que ayer, en la clase de ayer, vea la clase de ayer, el unigénito, que no creyó en el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa unigénito? El que causa el ser. El que causa el origen. Unigénito. El único que causa el ser. Unigénito. Gen viene de vida. El que causó la vida física, ¿entendemos? Él creó. Yo estoy respirando porque Él me está permitiendo respirar ahora. Y el que causa el ser espiritual, el que nace de nuevo. Entonces, como despreciaste al que te dio la vida, te causó el ser, y la paga del pecado es muerte, como tú no te tornas de tus pecados, entonces como Cordero va a ser condenado. Esto es, no hay manera, no se le puede dar vuelta, acomodarse, usar otras palabritas. Aquí en Apocalipsis, en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, tiene tu Biblia, ¿verdad? Apocalipsis 17. Mira esto, hermano. Apocalipsis 17, versículo 8, dice lo siguiente. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Oiga esto. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquí hay un grupo que sus nombres no están escritos en Cristo, que es el libro de la vida. No son parte de su pueblo. ¿Okay? Ahora, entonces tenemos aquí, déjame mostrárselo ya, que estamos llegando a la recta final. Te lo quiero mostrar aquí en el bosquejo, para que usted lo vea. Usted ve ese segundo aspecto. Los que se conectaron por primera vez, quizás, déjame ver, ponérselo aquí. Usted ve. El primer aspecto es el Cordero redentivo. Si usted se conectó tarde, no se pierda la primera parte del estudio. Usted puede luego, cuando yo termine en algunos minutos, usted puede entonces escucharlo y seguir la secuencia. Usted también puede, los cursos están siendo grabados y la hermana Marisa, pues ella está ayudándonos en este proyecto, en este ministerio. Entonces ella le puede enviar lo que usted no tiene. La hermana Marisa Escalera, que está en línea en estos momentos, está colaborando en este aspecto de este ministerio. Ok, ahora, entonces mire esto acá. El Cordero, ¿verdad? Separación, ovejas y cabras solamente. Y ahora aquella multitud que rechazaron el Cordero, que se le predicó el Evangelio, cuando ven a Cristo, usted lo ve en el libro de... Bueno, sí, lo vamos a ver al final. Déjame dejarlo cuando llegue allá. Mira esto aquí, hermano. Pásate a Lucas capítulo 10 para que veas esto conmigo, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 17.
Entonces, hay una razón por la cual uno se regocija. Nada causa más gozo a Dios cuando los pecadores se tornan a Él y son parte de su familia. Nada causa uno más gozo a uno personalmente cuando uno habla a una persona y esa persona se torna de sus pecados. Nadie le causa a uno más gozo que eso. Mira lo que dice aquí el versículo 17, Lucas 10, 17. Él había enviado a sus discípulos de 2 en 2, 70 de ellos. Él lo envió para que predicaran, sanen, prediquen, hagan mi obra. Ellos regresan con un reporte. ¿Está conmigo? Lucas 10, 17 dice, volviendo los 70 con gozo. Pero mire, escuchen bien, mire por qué ellos se gozan y mire por qué Dios quiere que nos gocemos. Oído a lo que solamente quiere señales y prodigios en las iglesias. Oído, discernimiento. Dice, Señor, aún los demonios no se nos sujetan en tu nombre. Están, el poder de Dios. Y él le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cristo fue testigo ocular de la derrota. Recuerde, la simiente de la mujer. Lo dijimos al principio. Te va a herir la cabeza y tú le vas a herir, te herirá el calcañar y tú le vas a herir la cabeza. Y le dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero, presten atención a los peros del Señor, pero, versículo 20, no te regocijes de que los espíritus os sujetan, de la obra, no te regocijes de la obra que hacéis en mi nombre. Regocíjate de que vuestros nombres están escritos en los cielos, que tienen una relación conmigo. Y para concluir esta clase, nos ubicamos en Apocalipsis capítulo 5. Juan está en la isla de Patmos por causa de la palabra del Señor. Él se encuentra en el Espíritu y el Señor le revela al discípulo amado, le revela lo que ha de acontecer al final de todos los tiempos. En el capítulo 5 de Apocalipsis, dice lo siguiente. Y vi, Apocalipsis 5.1, y vi en la mano de que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Es decir, sumamente importante este documento. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién tiene suficiente dignidad? En esos tiempos, los documentos no eran libros así, eran rollos, pergaminos. Entonces un rey le enviaba un documento a otro rey y lo sellaba. El único que podía desatar esos sellos era un rey. Si alguien se atrevía a tocar esos sellos, era muerte. ¿Quién tiene la dignidad de abrir estos sellos? Algunos estudiosos de la Biblia dicen que ese rollo representa el título
de la propiedad de la tierra que Satanás había adquirido cuando cayó en pecado. ¿Entiendes? El título está sellado. Entonces, dicen algunos, yo no estoy diciendo que yo lo estoy diciendo. Seguramente usted lo ha leído, los comentaristas dicen eso. Yo no sé si eso es cierto. Lo que sí es cierto que es algo de mucha importancia. Tanta importancia que dice que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Juan estaba llorando. Si Juan estaba llorando, de alguna manera él tuvo que discernir de qué se trata ese libro. O sea, de alguna manera él estaba en el Espíritu, él estaba en la presencia de Dios. De alguna forma, ¿por qué le causa tanta angustia a Juan? Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Luz ahora en medio de la perplejidad. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí. ¿Por qué no dice el cordero primero? El león de la tribu de Judá, Génesis 49 que acabamos de leer, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar aún sus 7 sellos. Es decir, que si él no hubiese vencido a Satanás, esta tierra quedaría eternamente bajo las garras del diablo. Ha vencido. Es decir, yo le cojo el libro, yo tengo la autoridad, esto es mío. Y usted va a encontrar que luego se comienzan a desatar los sellos. Usted ve que cada vez se abre un sello y luego cosas aquí pasan en la tierra, en los estudios de Apocalipsis. Y dice, y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, oiga esto, estaba en pie el cordero, el león y el cordero. El cordero, redención, el león, condenación. Así es el evangelio. El evangelio no es, oh, Dios tiene un plan para ti. ¿De dónde vienen estas mentiras? Dios tiene un plan hermoso para ti. No, Dios tiene un plan redentivo para su Hijo y para la humanidad. ¿Cómo que tú tienes un plan para ti? Como el hombre toma, todo lo de el hombre toma y lo contamina con su razonamiento. Hay que presentarle a la gente, ay, Dios tiene un plan tan hermoso para ti, tú eres una princesita, tú eres la mejor Coca-Cola en el desierto. No. Para tú ser salva, tú tienes que tornarte de tus pecados. Tú has pecado contra Dios, tú eres pecadora, pecador. Cristo el Cordero te salva, Cristo el Cordero te perdona. En Él hay salvación, en Él hay vida, en Él hay gozo. Él es la esperanza de tu vida. Eso es lo que hay que hablarle, no hablarle en otros términos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie el Cordero. Pero mire qué cosa más extraordinaria, como inmolado. ¿Usted entiende? O sea, si un cordero lo hieren, no puede estar en pie. Entonces tiene la imagen. Si un cordero está herido, no estaría de pie, estaría... Pero no, él está en pie porque él ha vencido. Él está en pie porque él ha vencido la muerte, el diablo, la carne, el mundo. Él ha vencido absolutamente todo. Y este cordero tenía 7 cuernos,
7 en la Biblia es el número de perfección. Los cuernos implican dominio sobre reinos. Y 7 ojos implica que Él es omnisciente, todo lo ve, todo lo conoce. Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y mira lo que hizo. Y vino el Cordero y tomó el libro de la mano derecha de que estaba sentado en el trono, que se entiende que es el Padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, Señor, que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ciertamente que por medio de tu sacrificio perfecto nos has redimido de toda nación, tribu y lengua. Ciertamente que en ti, solamente por ese sacrificio, tenemos perdón de pecado y tenemos vida, solamente por él. Y nosotros solamente nos quedamos anonadados de la grandeza de ese plan redentivo, o que lo podamos proclamar hasta el último día de nuestra vida. Que dejemos las superficialidades, los gritos de sirena de este mundo, tantas cosas que nos llaman la atención, los gritos de sirena que las sirenas no existen, pero hay gritos que nos llaman y nos roban la paz, el tiempo, y nos quitan el impulso de servirte, Padre. Líbrame a mí de eso, no quiero ser uno de ellos. Enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos sabiduría al corazón. Perdona nuestros pecados, oh Dios, perdona nuestra negligencia, nuestra falta de dedicación, de amor. El ponerte a ti en un segundo plano. Pensar de ti, si tengo tiempo, ahora tengo un tiempo para Dios, no. Líbranos, Padre, de la tiranía del urgente. Ayúdanos, oh Dios, porque no te queremos conocer como el león al final de nuestros días, sino con el Cordero que ha quitado nuestros pecados. A ti, oh Dios, sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia querida, así terminamos esta clase de cristología, este aspecto de la naturaleza de Cristo, Cordero o León. Para mucha tela que cortar en esto, ¿no? Tome esta clase, compártala a sus seres queridos. Esta clase tiene una nota de evangelización. Compártela en su página, en sus grupos. Invite a otro a que se una a estudiar la palabra. El tiempo es corto. El tiempo es corto. Y la noche viene cuando ya no se puede trabajar. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Le habla su hermano y su amigo Juan Córdoba, pastor de la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en Nueva York. Esta noche, si Dios lo concede, a las 7, estaré compartiendo la clase de teología. El curso de teología, ahí usted ve el anuncio. El curso de teología, continuaremos con la próxima clase. Así que mientras nos vemos esta tarde o esta noche, que usted pase buen día y comparte contenido a todos sus seres queridos. Que pase buen día. Dios le bendiga.